Hola, buenas noches, bienvenidos. Saludo como siempre en nombre de todo el equipo. Soy Gladys Rodríguez y comenzamos la semana actualizando la situación en Irán, donde se van a cumplir 3 meses de protestas tras la muerte de Mahsa Amini, la joven que murió bajo custodia de la policía de la moral, que la detuvo por usar mal el velo. Las manifestaciones no cesan, a pesar de la represión que ha dejado más de 500 muertos, ni luego de que este fin de semana se conociera que el régimen decidió eliminar la policía de la moral. Esta fuerza vigila la vestimenta de las personas, especialmente las mujeres, quienes son detenidas si no se cubren de acuerdo con los códigos dictados por el sistema de la República Islámica vigente desde 2005. Esto decía el presidente iraní el pasado fin de semana. Escuchen. قانون اساسی ما یک اصولی ثابت و غیر قابل تغییر دارد. اصل جمهوریت نظام، اصل اسلامیت نظام، استقلال نظام، آزادی در نظام اسلامی. Sin embargo, hay desconfianza entre los activistas sobre este anuncio y que de verdad se concrete el desmantelamiento de la policía. Consideran que se trata de una distracción para bajar la presión internacional. Advierten que los artículos que penan estas supuestas conductas inmorales permanecen en el Código Penal. There were no discussions of whether, the discriminatory laws that make not wearing mandatory hijab illegal, that penalize not wearing mandatory hijab would be removed. So those articles within the Islamic Penal Code remain, and they can still be enforced by the different branches of the security forces. El régimen, por su parte, ha anunciado este lunes que muy pronto ejecutará a los manifestantes que fueron condenados a muerte por participar en las protestas, condenados a muerte por expresarse públicamente en reclamo por sus derechos humanos. A pesar de esto, las protestas continúan. ¿Cuáles son las implicaciones de esta rebelión ciudadana? Lo vamos a revisar, analizar con Gabriel Ventajal, periodista que está especializado en Medio Oriente. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches. Un placer, Gladys. A mí me impresiona y me parece admirable el coraje de estos iraníes que han decidido protestar a pesar de los controles del régimen. Esto es parte de lo que describías en una oportunidad cuando hablamos, por ejemplo, de ese origen del conflicto de Medio Oriente tan difícil de resolver porque está hablándose principalmente en un tema religioso, todo lo que eso implica, y advertías en ese momento que ya hay unas nuevas generaciones que vienen desmontando la violencia. ¿Esto es parte de eso? Sí, esto es más parecido, ¿sabes qué?, a una especie de parto, en donde la mujer embarazada va teniendo contracciones y cada vez son más fuertes y cada vez el periodo entre contracción y contracción es más pequeño. O sea que vemos manifestaciones en Irán, en el año 2009, 2011 y así sucesivamente, siendo que cada vez las manifestaciones son más intensas y son más duras. La gran pregunta es si estas manifestaciones van a poder llegar a un lugar en donde van a poder derribar a un régimen que los oprime. Lo voy a explicar rápidamente. Cuando una persona hace una protesta en la vía pública y está muy enojada contra un régimen como lo que estamos viendo ahora, las personas se manifiestan. Y en algún momento, algunas de ellas están dispuestas a pagar incluso el precio de jugarse la vida por sus ideales. En un momento determinado, cuando hay una masa crítica de la población que levanta las manos frente al opresor y le dice, no puedo seguir viviendo así, prefiero que me mates antes de vivir así, entonces en ese momento el régimen tiene que decidir si los pares, o sea, si los propios iraníes disparan contra su población. Si eso no ocurre, lo que puede ocurrir es que el régimen haga pequeñas concesiones, como lo que estamos viendo ahora, para intentar calmar a la población. Y si la población sigue protestando y se juega el pellejo y dice, mátennos porque no queremos seguir viviendo así, es probable que el régimen caiga. Mi pregunta es si estamos cerca de ese momento. Yo no creo. Ajá. Pero igual, cuando vemos, por ejemplo, a estos manifestantes, la mayoría mujeres, pero también vemos a hombres actuar en su defensa. Y a mí me llama mucho la atención esos cambios en la cultura, en la manera de pararse ante las restricciones. ¿Cuánto realmente qué porcentaje de la población iraní, si tienes ese dato, está de acuerdo con los controles del régimen? Es imposible saberlo, porque ¿sabes lo que ocurre? Cuando hablamos de las manifestaciones en Irán, los principales portavoces son personas como las que ustedes trajeron
y que son personas que viven en el extranjero, que huyeron de Irán y que desde el extranjero critican al país. O sea que el entusiasmo y las manifestaciones muchas veces es más importante en el extranjero que dentro de Irán. Ahora bien, si tú quieres realmente medir hasta qué punto puede modificar la opresión a las mujeres, quiero llamar la atención a un tema. El tema de la vestimenta no es el tema más crudo que tienen que pasar las mujeres. Te voy a dar un ejemplo de algo mucho más grave que sufren las mujeres. Por ejemplo, existe en el código chiita el concepto de matrimonios momentáneos, en donde una persona, hombre, puede violar a una mujer y luego argumentar en un juicio que él no la violó, simplemente él se casó con ella durante un tiempo y luego la despachó, luego se divorció. Y como en un juicio religioso el testimonio de un hombre vale lo que vale la mitad del testimonio, perdón, el doble que el testimonio de una mujer, y a veces 4 veces más, entonces la mujer no hay forma que pueda ganar un juicio así. Es más, pueden acusarla incluso de haber incitado al hombre y por lo tanto castigarla por eso. Este tema de la violación momentánea es quizás mucho más grave que la vestimenta, y sin embargo no se habla y sí ocurre esto en Irán. Claro, porque también la pregunta es ese radicalismo que les caracteriza, pues cuánto se está realmente desmontando y cómo se siguen alimentando quienes tienen el control. Además, en el tiempo, pues qué posibilidades hay de que realmente dejen de tener ese poder, por ejemplo, los ayatolás. Mira, Gladys, yo considero que los pueblos tienen una cultura y una naturaleza, y por lo tanto, tú le puedes imponer un régimen como si fuese una pierna arriba de la cabeza durante un tiempo. Por ejemplo, tomemos la población rusa. Es una población netamente religiosa. Durante 100 años aproximadamente, el régimen les dijo que la religión era el opio de los pueblos. ¿Qué ocurrió cuando sacó el pie de la cabeza? Volvieron a ser religiosos. Los chiitas y los persas son un pueblo mucho más pro-occidental que sus pares sunitas, ambos grupos musulmanes. Son mucho más pro-occidentales y por lo tanto cuando les saquen esa pie, esa bota que tienen sobre el cerebro y que los oprime desde el año 1979, es probable, Gladys, que vuelvan a ser un pueblo pro-occidental como eran antes de los ayatolas. La naturaleza de los iraníes es mucho más progresista que el régimen. Imagínate que el presidente, que lo citaste acá en una película, Ibrahim Raisi, dice, él es muy conservador, él dice que una mujer que deambula por la calle sin velo es lo mismo que si estuviese desnuda. Ahora, imagínate que ese es el presidente del país. ¿Qué se puede esperar entonces de la policía que tiene que imponer esa justicia o ese espíritu que le dice Raisi? Claro, no, lógico. Es una cosa increíble porque además dentro de el criterio que se asume para cubrir a la mujer, o sea, un poco evitar la tentación, y siempre la pregunta que surge siendo además mujer, ¿cómo tú no tienes la capacidad para controlarte? Porque el otro tiene que guardarse para que tú no te sientas tentado. A mí eso me cuesta entenderlo y mucho, Gabriel. Y bueno, creo que eso también lo está evidenciando parte de una población que ha estado absolutamente oprimida y prefiere hasta arriesgar la vida. Entonces ahí la pregunta con relación a la presión internacional, porque hablaban de que parte de esta medida, esta cierta flexibilización es para relajar la presión internacional, pero bueno, ¿cuán perjudicado se podría ver Israel si continúa con esta política de restricción extrema? En unos minutos, tu punto de vista. Vemos imágenes de lo que fue este fin de semana, una protesta simbólica en apoyo a las manifestaciones en Irán. Se trató de un performance, iniciativa del artista callejero francés Jean René, mejor conocido como JR, para el cual convocó a cientos de personas que se reunieron en la isla Roosevelt de Nueva York. Las personas se pusieron de pie junto a un retrato de la adolescente iraní Nika Shakarami,
de 16 años, quien desapareció y murió después de asistir a una protesta en Teherán y con sus cuerpos simularon el cabello libre de la joven. Seguimos revisando esta situación de Irán con Gabriel Ventasgal, quien es periodista, se ha especializado en Medio Oriente, él está hablando desde Jerusalén. Y bueno, quedó pendiente hablar del el efecto que puede tener la presión de Occidente internacional en Irán y un cambio mayor en esa política de restricción y de control. Mira, durante muchos meses se hablaba sobre la posibilidad que nuevamente Estados Unidos y Europa regresasen a un acuerdo nuclear con Irán. ¿Qué es lo que pedía Irán a cambio de ese acuerdo? O sea, para firmar ese acuerdo. Bueno, que ningún gobierno futuro haga lo que hizo Trump, o sea, salir del acuerdo. Además pedía que todas las investigaciones en su contra por todas las violaciones que había hecho a los protocolos nucleares, entonces se terminasen y se borrasen. Y además pedían que las sanciones económicas en su contra cayesen y se anulasen. Ahora bien, un gobierno demócrata como es el de Joe Biden no puede permitirse llegar a un acuerdo como este con un país que está viviendo lo que está viviendo Irán en este momento, porque va a ser acusado de no defender los derechos humanos. Lo que entonces sucede es que Irán sigue siendo sometido a sanciones internacionales y que nos vamos alejando a la posibilidad de un acuerdo nuclear con este país. Esto es festejado, aplaudido por todos los países sunitas que temen a Irán y también por el Estado de Israel. O sea que la presión económica lo único que va a hacer es seguir presionando al gobierno, haciendo que se desfavorezca la situación económica del país y que sea mucho más difícil para el gobierno evitar que la gente salga a manifestarse, porque la gente no sale a manifestarse solamente por el tema de las mujeres, sino por las condiciones económicas que está sufriendo debido a el descalabro que está sufriendo el país desde hace más o menos una década. Claro, entiendo el escenario que estás describiendo porque también creo que otros países lo han pasado y de hecho de eso podemos hablar también, por ejemplo, en el caso de la región latinoamericana, porque justamente las sanciones terminan afectando también a la población que luego ya pasa a un modo supervivencia y se desconecta, se desarticula en cuanto a, por ejemplo, medidas de protesta, ¿no? Y de acción para un cambio del sistema. Entonces, en este caso, la realidad en este momento de esa población y particularmente de las mujeres, ¿cuál es? De acuerdo a la información que maneja y a lo que ha ocurrido con las protestas, cuando salen, ¿cuál es la respuesta inmediata de la policía? Que supuestamente se va a desarticular también, va a desaparecer, pero ¿cuál es la respuesta? Porque igual hay personas que ya van a ser, ya son condenadas a muerte. Eso viene para los próximos días. ¿Eso no puede desencadenar todavía en una protesta mayor? Y la cantidad de personas que ya han sido ejecutadas y no sabemos esos datos. Por supuesto, puede aumentar la protesta. Por ahora lo que nosotros vemos es que quien mantiene al régimen de los ayatolas en el poder es la Guardia Revolucionaria y una serie de grupos de francotiradores que trabajan para la Guardia Revolucionaria y que todavía no han intervenido con toda su fuerza para aplacar estas manifestaciones. Por ahora el régimen lo que ha hecho es utilizar a la policía local. O sea que todavía no hemos visto hasta qué punto van a utilizar toda su fuerza para aplacar la protesta. Pero ten en cuenta también que hay otros problemas dentro de Irán y no solamente el tema económico. Ten en cuenta que Irán no es un país homogéneo. Sí, es verdad, el 95% son musulmanes chiitas, pero dentro de Irán tenemos una situación en donde el pueblo persa ha conquistado a un montón de otros pueblos que sí son musulmanes chiitas y que quieren algún tipo de independencia o autonomía. Entonces tenemos los baluchis, tenemos el pueblo, los azeros, o sea, Azerbaiyán, del otro lado, tenemos los kurdos, un montón de pueblos que han sido sometidos. Fíjate que la mujer que fue asesinada era una persona kurda. Entonces, no solamente tenemos un conflicto que tiene que ver con la mujer en sí, sino una acumulación de descontentos que tiene que ver con el hecho que los persas conquistan a otros, el hecho de que se vive una situación caótica desde el punto de vista económico y el hecho que, además, el mundo está observando con mucho interés lo que ocurre en Irán y los manifestantes lo saben y por eso es muy complicado no filmar con internet y difundir por el mundo cómo el régimen te aplaca y te oprime. Claro, lógico, pero es que además también pregunto, y a ver si nos puedes compartir alguna información, el beneficio ahí dentro de ese sistema, ¿cuál es y para quién? ¿De qué manera?
Ah, Gladys, como todo régimen que vive del poder, y te puedo dar otros ejemplos en América Latina, que podemos ver el mismo caso. Cuando un régimen es gobernado por una serie de políticos profesionales que dominan la economía, porque la economía iraní está dominada por la Guardia Revolucionaria, y en otros países por otro tipo de carteles. Cuando ese régimen está en el poder y su subsistencia y su dominio de toda la economía y de todo el poder depende del hecho que se mantenga en el poder físico, entonces la reacción de ellos va a ser mucho más cruel que si hablamos de otro tipo de régimen en donde vos podés quizás manejar la economía a pesar de que no estés formalmente en el poder, porque es un régimen democrático. Cuando el régimen no es democrático, la forma de mantenerte en el poder siempre son tres, como si fuera en forma automática. O bien reprimes y oprimes a la oposición por la fuerza, como está haciendo el régimen ahora iraní, o bien gastas dinero público para que la gente se quede tranquila y calmada, pero cuando no tienes dinero, como ocurre en Irán, eso es muy complicado. Y la tercera forma de poder hacer que la población se calme es echándole la culpa a alguien de Siempre. afuera para hacer una gota de escape. ¿A quién le puede echar la culpa a Irán hoy cuando hay Internet y las mentiras hoy con Internet tienen patas más cortas? Y eso también le podría estar pasando a Rusia, también por mencionar otro país, le podría también pasar a China. En fin, son varios, ¿no? Pero bueno, la realidad es que siguen con el control de una población, que se supone es una mayoría quiere cambio y al final terminan pues manteniéndolo en el tiempo y esa es parte de esa situación inexplicable también, de cómo pueden lograr ese control y por décadas además de toda una población. Difícil de entender. Gracias por haber estado con nosotros una vez más. Seguiremos analizando este tema dentro de lo que es Medio Oriente y la especialización justamente de Gabriel Betajal. Él está en Israel y bueno, se ha dedicado a este tema como periodista durante años, analista también. Gracias. Vamos a hacer una pausa en unos minutos más.